Hacemos este video a pedido de nuestros colegas del ISER. Hemos propuesto como familia, con mi esposa Sonia, a principios del 2015, reflexionar durante todo este año respecto a las bases bíblicas del diálogo interreligioso. Y esta propuesta surgió de una necesidad absolutamente personal de responder como familia en los ámbitos evangélicos en los que nos movemos, sobre consultas que nos hacen a veces inclusive de no muy buena forma, respecto a los motivos por los cuales nosotros tenemos por costumbre sentarnos a dialogar, juntarnos a dialogar con personas que creen en Dios de una forma distinta a como lo hacemos nosotros. La verdad es que nos parece que desde el mismo sentido común no habría que dar demasiadas razones, demasiadas explicaciones, y muchas veces nos hemos quedado sin respuestas, ya que dentro de nuestra cultura evangélica lo que se reclama permanentemente es respaldar absolutamente todo con versículos bíblicos. Fue por eso que le pedimos a las autoridades del ISER y a nuestros colegas poder hacer esta tarea, y ahora lo estamos plasmando en un video, por lo menos dando brevemente nuestra opinión en cámara, que no deja de ser un complemento de lo que está publicado en el blog del ISER, que por supuesto los invitamos a ingresar en la página del ISER, en el blog, y sacar de allí el material por escrito. Nos parece que aquellos que tenemos a la Biblia como guía, los pueblos judíos y cristianos, por lo menos los que están representados dentro del ISER, creemos generalmente que somos imagen y semejanza del Dios de la creación. Y esa imagen y semejanza no tiene que ver justamente con que Dios tenga una cara parecida, similar a la mía, sino que lo que creemos nosotros es que tiene que ver con el carácter, tiene que ver con los valores, con las prioridades que debemos dar en nuestra vida. Y ni bien iniciado el relato bíblico, este Dios creador le propone a Adán y Eva no tocar del fruto de un árbol, y Adán y Eva entran en diálogo con la serpiente. Y por supuesto que al entrar en diálogo con la serpiente, que es un ser que camina distinto, que vive distinto, que se comunica distinto, hay riesgos. Y este riesgo se verifica cuando Adán y Eva deciden no acatar lo que dice Dios, que dijo no coman del fruto de determinado árbol, sino que luego de dialogar con la serpiente, Adán y Eva dicen no toquemos ni comamos del fruto de ese árbol. El diálogo tiene esto: pueden aparecer cosas agregadas que no estaban en el mensaje inicial de Dios, pero evidentemente Adán y Eva en este diálogo con la serpiente agregan algo por su propia cuenta, llegado el caso, y es esto lo que los hace tropezar, errar al blanco, equivocarse, pecar, de acuerdo a la cultura que cada uno tenga y el entendimiento teológico que tenga de la situación. Lo concreto es que después del diálogo con la serpiente viene lo que algunos llaman la caída, el pecado original, y tiene varios nombres teológicos más. A lo que apuntamos, y el motivo por el cual rescatamos esta historia, es que más allá del diálogo con la serpiente y el riesgo del diálogo con la serpiente, Dios, el Creador, no expulsa a Adán y Eva del Edén inmediatamente, sino que lo que hace este Dios Creador es descender a hablar con aquellos que se habían equivocado. Y esta es la primera actitud que toma el Creador frente a lo creado, luego de dar esa primera indicación original, inicial, de que era no coman del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Esto nos hace creer firmemente que en la identidad de Dios está marcado a fuego que es el Dios
del diálogo. El diálogo es una parte inherente a la identidad del Dios de la Biblia. Y nosotros como seres humanos, como imagen y semejanza, que está declarado en los mismos primeros 3 capítulos del Génesis, nosotros como imagen y semejanza de ese Dios, repetimos, no tenemos que llevar el gesto, el rostro, la cara de Dios, sino tenemos que llevar esta impronta de Dios en nuestra capacidad de diálogo. Y nos arriesgamos a decir, como decimos en el texto escrito, que nos da la impresión que no hay ni judaísmo ni cristianismo sin capacidad de diálogo. Somos elegidos, somos seguidores, somos hijos de Dios, somos pueblo elegido de acuerdo a las interpretaciones teológicas que querramos tomar, pero siempre de un Dios cuya identidad primera es la de un Dios que dialoga inclusive con lo creado. Es más, en el momento de crear Dios, cuando Dios habla y dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ese plural, lejos de mostrar que había otros dioses, habla, según alguna interpretación rabínica, de un Dios que inclusive tiene dentro de él la humildad de dialogar con subalternos mientras está creando. Esta marca de fuego en la identidad de Dios es transferida al ser humano en general y especialmente, y lo vamos a decir de nuevo, al pueblo elegido, a los hijos de Dios, a los previamente elegidos, como lo querramos tomar, pero aquellos que hemos tomado alguna vez una Biblia en la mano y hemos decidido que sea la guía para nuestra vida, no podemos nunca prescindir del diálogo, porque el diálogo forma parte esencial, imposible de quitar, de la identidad del Dios que decimos seguir. La Biblia, desde el Génesis hasta el último libro profético, o desde el Génesis hasta el Apocalipsis, invita permanentemente al diálogo. No solo Dios dialoga cuando crea, no solo Dios dialoga con lo creado cuando se equivoca, sino que cada personaje bíblico aparece dialogando con el distinto. Abraham aparece dialogando con seres superiores, angelicales, y con seres, con personajes que espiritualmente están muy por debajo de él. Abraham aparece dialogando con Lot para entregarle lo mejor de la tierra. Aparece dialogando Jacob con sus hijos y bendiciéndolos, por más que en esa condición de hijos por ahí no estaban a la altura espiritual de él. Aparece José dialogando con los que estaban presos con él, y José dialogando con el faraón, y José dialogando con sus hermanos que lo habían vendido, y José dialogando con Benjamín, aquel hermano que él tanto extrañaba. Y aparece José diciendo, el día que yo me muera, llévense los huesos. O sea, aparece José dialogando inclusive con judíos, hebreos, parte de su pueblo, que vivirían 200, 300, 400 años después, de acuerdo a la interpretación bíblica que se le quiera dar. Pero José dice, el día que yo me muera, llévanse los huesos de aquí. Deja un diálogo abierto a lo que vendrá. Aparece Nehemías dialogando con ese rey o emperador, y ese diálogo con el emperador le podía costar la vida, pero sin embargo aparece dialogando, y el rey acepta dialogar con su esclavo. Y así, personajes tras personaje, tras personaje, tras personaje, aparecen dialogando con el distinto, con el que piensa distinto, con el que es de otro pueblo, con el que busca a Dios distinto. Y para los que entendemos que la historia de Jesús representa la historia del Mesías prometido al pueblo hebreo, Jesús es el primero en dialogar siempre. Dialoga con otro religioso como Nicodemo, dialoga con una mujer endemoniada, dialoga con un ciego, dialoga con quienes van a ser sus discípulos, dialoga con quien lo va a entregar, dialoga con quien lo va a negar, dialoga con el diablo mismo en la tentación, dialoga en el monte de la transfiguración
con aquellos que lo precedieron. Y cuando baja de ese monte, no de muy buena forma, pero dialoga. La Biblia consagra el diálogo. La Biblia es un libro de desencuentros a partir del momento que el Creador parte al medio a Adán, al primer Adán, y de ese primer Adán genera Adán y Eva, o Eva y Adán. Es el mismo Dios el que crea el desencuentro para inmediatamente invitar al diálogo. Sean uno. Volver a reencontrarnos nosotros como seres humanos, que nosotros, los seres humanos, rearmemos lo que Dios ha separado, que el ser humano una lo que Dios ha separado. Ese diálogo viene justamente de la mismísima voluntad de Dios, de literalmente partirnos al medio, para que desde el diálogo, desde el encuentro y el conocimiento, volvamos a ser uno. Y ese volver a ser uno, consagrado en el Nuevo Testamento, como una invitación eterna de Jesús a su pueblo, pero también al ser humano. Volver a ser uno no es pensar igual, tiene que ver con escalas de valores, con culturas, con respetos, con encuentros. Por eso nos sigue pareciendo increíble como familia tener que dar razones, explicaciones, sermones o motivos bíblicos para respaldar por qué nosotros nos sentamos a la mesa del diálogo con aquellos que piensan distinto. Decimos entonces finalmente que nosotros no concebimos al Dios de los hebreos, al Dios de los judíos, ni al Dios de los cristianos, que es el mismo, no lo concebimos sin una invitación permanente a que dialoguemos unos con otros. Creemos como familia firmemente que Dios ha permitido esta diversidad de credos basados en la Biblia justamente para que nos sentemos a dialogar y a encontrarnos. Creemos firmemente que en ese diálogo podemos ver en los ojos del que piensa distinto al Dios revelado por escrito en la Biblia, y en el abrazo fraterno y sincero que le puedo dar a ese que busca a Dios de una manera distinta, el reencuentro propuesto por Dios para el ser humano. Creemos firmemente, y una vez más, que la Biblia es el libro por excelencia del diálogo, y que si anulamos el diálogo con las personas que creen de otra manera en Dios, que buscan de otra manera a Dios, que creen haber encontrado de otra manera a Dios, si anulamos este diálogo, estaremos convirtiendo a Dios en un simple ídolo y a la Biblia un libro muy valioso, pero tan trascendente como el Quijote o cualquier libro de Shakespeare. Sepa Dios entonces perdonar estas reflexiones, pero esperamos que aquellos que vean el video le haga bien. Cuando quieran, los esperamos en la página de Lizer, en el blog de Lizer. Allí están todas las noticias con respecto a lo que hacemos cada año. Muchísimas gracias.